Hola, ¿qué tal? Soy José Rodrigo y la licenciada Diana Milena, tutores de Inferencia Estadística y a Distancia UNAD. Este video es un apoyo para el aprendizaje. En el siguiente video se realizará con el fin de dar a entender algunos procedimientos básicos de la diferenciales relacionados con el tamaño de muestra y la aplicación de las pruebas de hipótesis, especialmente para tema de proporciones. Bueno, lo que tiene que ver con el tamaño de muestra entonces surge de una población específica de una base de datos que nos han dado. En este caso es inclusión laboral de diferentes tipos de discapacidad para obtener el tamaño de muestra a cada estudiante. Eh, Le dan lo que son unos parámetros de significancia y error y también un cuadro de cálculo que tiene unos datos específicos y pide algunos datos específicos. Del ejercicio también, como el tamaño de la población, que en este caso son 1205, el nivel de significancia y lo que tiene que ver con la precisión o el error, una vez obtenido entonces el tamaño de muestra, se pide que el ejercicio grupal guíe lo que es el tipo de muestreo. El ejercicio colaborativo entonces va a guiar el tipo de muestreo. En este caso a nosotros nos da 627 y hay unos parámetros establecidos para saber aplicar qué tipo de muestreo es conveniente y acorde a la población. Con el tamaño de muestra que nosotros hemos obtenido, en este caso tenemos un tamaño de 627 y por ende para el tipo de muestreo no podemos aplicar un muestreo que sea sistemático, porque nuestro n o tamaño de muestra es mayor al 50% de la población, es decir, es mayor a la mitad de la población, que en este caso sería alrededor de 500 en ese promedio. Tenemos un 627 y por tanto debemos aplicar lo que es un muestreo aleatorio simple. He realizado yo un video en el que oye el procedimiento para poder obtener este tipo de muestreo en la población dada. En este caso yo ya la tengo obtenida. Y bueno, la siguiente parte es que nosotros ya hemos avanzado en este proceso y es vital para que podamos avanzar a lo que es la parte de las pruebas de hipótesis. En la parte de prueba de hipótesis, yo tengo que tener mi muestra a disposición. Ya sacando el tamaño de muestra previamente, un tipo de muestreo y ya debo tenerlo a disposición. Para poder sacar los que son las pruebas de hipótesis, para media, para proporción, para diferencia de proporción. En el caso voy a explicar lo que es directamente un ejercicio para prueba de hipótesis para proporción. Bien. Cuando hablamos de proporción es porque estamos refiriéndonos a variables que son sumamente discretas. No pueden ser tenidas en cuenta como valores numéricos, sino como una acumulación de porcentaje. En el caso son variables como por ejemplo el tipo de movilidad, porcentaje de movilidad de personas con discapacidad de movilidad, porcentaje de personas con la característica de desempleados. Nosotros podemos establecer una hipótesis acorde a las variables de una población basada en estas características. Bueno, no sin antes hablar del ejercicio, explicaré que, bueno, en cuanto al tema de prueba de hipótesis, se pueden dar tres diferentes casos que son cuando la prueba de hipótesis está tendida a la derecha, en este caso, pues en este gráfico, puede explicar fácilmente en qué consiste la prueba cuando tiende a la derecha. Es porque el nivel de aceptación o la zona de aceptación se van a encontrar en esta zona naranja y la zona de rechazo se van a encontrar en la zona azul. ¿Cuáles valores definen o mejor dicho establecen el límite para las zonas de prueba? La zona de aceptación y la zona de rechazo sencillamente es la Z de prueba y el Z teórico. El Z teórico va a ubicar dónde está el límite para la zona de rechazo y aceptación. Y el Z de prueba, si cae en la zona de rechazo o zona de aceptación, sencillamente va a decidir cuál es la hipótesis. Va a decidir cuál hipótesis es verdadera y cuál no. Bueno, también puede darse en la izquierda cuando la hipótesis tiende a la izquierda. O también puede darse en la bilateral
que se basa en escoger una z de prueba que se encuentre en medio de una zona de aceptación, es decir, que tanto a la izquierda como en la derecha van a haber dos zonas de rechazo y en el medio la zona de aceptación. Bien, en el caso vamos a hacer unos ejercicios para lo que es la cola izquierda. En el caso del ejercicio dice, una pH para la proporción para probar si el porcentaje de situación laboral es inferior al 20%. Bueno, nosotros determinamos que es izquierda porque dice que es inferior al 20%. Como ya tenemos nuestros datos, entonces lo primero que es identificar los datos. Tamaño de muestra es 627. El porcentaje de situación laboral es de 46.3%. Ese porcentaje sale de contar o aplicar la función contar punto sí a la muestra que ya está en nuestra base y lógicamente debemos irnos. A lo que es la columna o la variable desempleados, seleccionar todo el rango que tenemos en esa base de datos y dividirla en el tamaño de muestra de nuestra muestra, que en este caso es 627. Aplicando esa función, pues obtenemos un 46.3. Sí. Y la proporción de situación laboral, que en este caso es el dato que nos dé el ejercicio, que es el 20%. Y esos son los datos iniciales para que nosotros podamos establecer o podamos avanzar en lo que es la prueba de hipótesis para proporción. El siguiente paso es establecer la hipótesis. ¿Cuál va a ser la hipótesis nula? La hipótesis nula es que la situación laboral va a ser inferior al 20% y la hipótesis alternativa va a ser lo contrario, va a ser mayor o igual al 20%. Bien, dentro de la forma simbólica hay unos parámetros de cambio de variable. Aquí la hipótesis nula va a tomar el valor inverso, es decir, que va a ser mayor o igual al 20%. Y la alternativa va a ser menor al 30%. Bien, una vez que se ha escrita la hipótesis, el siguiente paso es establecer el nivel de significancia que vamos a trabajar. Es recomendable trabajar con un 0.05 o un 0.01, de acuerdo a los escritos y referentes teóricos. El nivel de confianza va a ser lógicamente el 1 menos el nivel de significancia que tenemos por aquí. Entonces, es 1 menos J21, que es lo que indica la celda. Lo siguiente entonces es calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba entonces se da, o mejor dicho, se calcula para saber en dónde va a estar o el que nos va a denotar si la prueba es aceptable o no. Es decir, si el punto en donde está este estadístico es aceptable o está dentro de la zona de rechazo o está fuera de la zona de aceptación. Bien, esta fórmula que nos dan aquí nos permite hallar el z de prueba. En este caso está escrito aquí teóricamente con los datos que nos da el ejercicio. Y aquí se ha aplicado la fórmula en Excel para obtener el z de prueba. Lo siguiente es sacar el z teórico. El z teórico sale con una distribución estándar invertida. ¿De quién? Del J21. ¿Cuál es el J21? El J21 lógicamente es este nivel de significancia, porque tomamos ese 0.01 y no el 0.99, porque lógicamente estamos trabajando a la izquierda. Es una cola izquierda y todo el nivel de significancia está cargado hacia esa parte. Y por eso entonces elegimos el J21, o mejor dicho, el 0.01. Aplicamos esa distribución y este es el z teórico. Esta partecita aquí nos va a dar el límite. Sí, nos va a dar el límite entre las zonas de aceptación y las zonas de rechazo. El siguiente paso, una vez sacados estos datos, es verificar y tomar la decisión. ¿Cómo vamos a tomar la decisión? Lógicamente, debemos establecer una condición que nos diga que el z de prueba, como es una cola izquierda, va a ser mayor ¿a quién? Al z teórico. Y por ende, todo nuestro análisis va a estar en la zona de aceptación en nuestra hipótesis nula si acertara. Bien,
Aquí, dentro de esto decimos que el z de prueba tiene que ser mayor a mi z teórico y por ende se acepta mi hipótesis nula. Lo que se establece aquí, z de prueba, debe ser mayor a mi z teórico. ¿Para qué? Aquí en la condición si K32, que es mi z de prueba, es mayor a mi z teórico, la hipótesis está en la zona de aceptación. Bien, en este caso es verídico el valor de z de prueba, es mayor al z teórico y por tanto hago mi conclusión y digo, no se puede rechazar la hipótesis nula y se rechaza la alternativa. Por tanto, la situación laboral de ese empleado es mayor o igual al 20%. Recuerden que hubo un cambio de variables en mi hipótesis nula. Entonces va a ser mayor o igual al 30% y es aceptable. Esa sería mi conclusión. Y mi toma de decisión en esa prueba de hipótesis para mi proporción. Bien. Otro aspecto característico es que acá en la bilateral, pues los datos van a ser iguales. Acá tienen sus datos acorde al ejercicio. Acá ya me piden una prueba de hipótesis para proporción que diga el porcentaje de discapacidad es igual al 25%. ¿Qué me indica es igual? De una es bilateral. Y bueno, lo siguiente es establecer mis hipótesis. La alternativa que es igual, la nula que es igual al 25, la alternativa que es diferente al 25% y bueno, aquí es una parte muy importante, es que la significancia va a ser el 0.01, el nivel de confianza va a ser el 0.99 y necesariamente debemos sacar un a medios o la mitad de la significancia. ¿Por qué? Porque vamos a estar cargados o vamos a estar ubicados en todo el centro de la distribución, en esta parte de aquí. Entonces debemos aplicar este z teórico, debemos aplicarlo para este 0.005 y no es correcto ni aplicarlo al 0.01 ni al 0.99 sino al 0.005. Esto nos va a denotar un z teórico que está, o que mejor dicho, queda en medio de la distribución. En este caso va a ser el menos 2.5 y el 2.5. En ese intervalo, en ese rango van a estar los valores de aceptación y lo siguiente, ya será tomar la decisión. Listo, aquí tiene que haber el z de prueba debe estar ubicado en este intervalo, es decir, entre menos 2.5 y entre 2.5. ¿Para qué? Para que la hipótesis nula sea correctamente aceptada y luego se irá ya a tomar la conclusión acorde al ejercicio que a nosotros nos den. ¿Listo? De la parte derecha, pues ya sabemos, no podemos aplicar un z teórico para este nivel de significancia, sino para este nivel de confianza que es 1 menos 0.01. A este 0.99, porque todo como es por la derecha va a estar cargado hacia la derecha. ¿Listo? Y también hacer el mismo procedimiento de toma de decisión. Acá ya, pues para tomar la decisión, mi z de prueba no tiene que ser mayor a mi z teórico porque todos los valores de aceptación van a estar en la parte la izquierda. ¿Sí? O sea, los valores que estén menores a 2.32, que es mi z teórico, son aceptados. Son estadísticos que caen dentro de la aceptación y hacen verdaderamente la hipótesis nula. ¿Listo? Eso es en cuanto a pruebas de hipótesis para proporción. Para la prueba de hipótesis para diferencia de medias debe haber una intervención de los grupos. También para diferencia de proporción entre dos grupos, pero la metodología de la toma de decisiones es la misma. No debe más que todo guiarse en estos gráficos o establecer interrelaciones de los gráficos porque ayudan en cierta medida bastante a saber dónde están los estadísticos de prueba, dónde están los rechazos, ¿sí? Y pues en base a eso tomar las decisiones. Ese es entonces en cuanto al video y nada, espero que les guste. Suscríbete a mi canal para más.